Bueno, pues nada, seguimos adelante en el programa. Les voy a comentar una cosa, no hay nada. Como estar en la cola de un supermercado, faltarte como 20 números para llegar al tuyo y que te llamen de la radio, que es el caso que estoy haciendo yo ahora con Antonio Tejera, con nuestro siguiente invitado. Antonio, buenos días. Hola, buenos días, pero mira, Dime. mucho más noticioso es que en nuestras montañas de Fania y de Arico ha nevado. Hombre, ¿No? hombre. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Exactamente, dice, ¿cómo que ha nevado en el sur de la isla? Dice, sí, cada 10 o 15 años, pero cuando nieva, además con entusiasmo. Así que es verdad. Buenos días a ti y a todos los oyentes de la radio. Buenos días. Efectivamente, buenos días, Antonio. Déjame presentarte porque estamos llegando muy lejos en otros lugares, en otras historias, en otra isla y en otros. Sí, antes me estaban diciendo, ¿por qué no dices también que en la península, que escuchan el programa de la península, me estaban diciendo antes a través del WhatsApp? Sí. Antonio, teníamos hoy déjame comentar que ya es un tema que tú te lo tendrás hiper masticado ya, el famoso tema de la momia de Guanche del Barranco de Erque. Barranco de Erque, nos situamos de nuevo en la isla de Tenerife, en esa división, ¿verdad?, entre los mencellatos de Güímar y de Abona, y en fin, muchas historias. En esa zona donde está diciendo Antonio que ha llovido, coño, que ha llovido. Sos vida, ¿no? Sos vida. Efectivamente. Bueno, Antonio, después de tanta noriega, porque tú eres el autor que me dijiste una vez que la palabra noriega era exclusivamente de Fania, ¿no? Y después de la noriega viene la lluvia, ¿no es así? ¿O cómo? Efectivamente, la noriega es el aviso, esas jotas que nosotros a veces decimos el chipi chipi, que es otra cosa distinta, ¿no? Sí. El chirimiri que se dice en otros lugares, pero en lo de noriega, que son esas jotas sueltas, que es un término, una palabra bellísima, que lo estuve el otro día volviendo a consultar en el diccionario de canalismo, ¿no?, para ver si efectivamente estaba de Corrales y de Corbella, ¿no? Y no está efectivamente, o sea que yo ya lo dije porque lo había visto en su momento, y la primera vez que yo oí esa palabra, siendo hombre del sur como soy, de esos territorios de Arico, tan cercanos a Fania, yo dije, no, yo nunca lo había oído. Dice, ¿tú nunca habías oído esta palabra? Y digo, no, es que, y como tú muy bien dices, Javier, tampoco en otros lugares, lo cual eso es síntoma de la riqueza enorme y sobre todo de palabras bellísimas como esa, que desgraciadamente se han ido perdiendo, ¿no? Tú dices, por ejemplo, Noriega y no sabes de qué va. Sorimba, es posible que sí, que por cierto es una palabra que suena maravillosamente, ¿no? Sorimba, y quizás sea una palabra más generalizada, pero esa en concreto no. O sea, bueno, esas son las particularidades ricas de nuestros cachitos de isla, ¿no? Claro, Sorimba, qué musicalidad, ¿no? Sorimba. Es enorme, una musicalidad extraordinaria, me encanta, ¿no? Claro. Y si además se dice en gerundio, dice, cuidado que estás sorimbando. Bueno, entonces ya es la orquesta completa. Sí, ¿no? es que suena eso, Antonio. Sí. Antonio, ¿qué ocurrió en esa cueva de Erques hace no sé cuántos años? Bueno, mira, yo antes que nada, porque me parece que conviene ubicar esto en su contexto, ¿no? Hace ya, en muchísimas ocasiones, no sé en cuántos mandatos políticos, sale a relucir cada 4 años la solicitud de la momia, que ahora entraremos en pequeños detalles, que está hoy en el Museo Arqueológico Nacional, ¿no? Y entonces yo nunca, no lo sé, porque yo no lo he visto escrito en ningún sitio, de si se ha hecho una pregunta oficial al gobierno, si se ha hablado una y otra vez con el Ministerio de Cultura, cuál ha sido la respuesta, qué es lo que hay sobre el tema, cómo diríamos, está planteado desde el punto de vista político, porque claro, es un tema que tiene unas connotaciones muy fuertes, no políticas, cuidado, sino de algo que es propiedad de un museo y que tú lo quieres reclamar a otro lugar distinto, que en este caso es el Museo de Arqueología y de la Naturaleza de Tenerife. Esa es la primera cuestión que debo hacer. La segunda, que es muy importante, es que esa momia, como otras tantísimas, fíjense lo que digo para los oyentes, repartidas por todo el mundo, incluso por sitios que nadie puede esperar que se hayan llegado, aparecen muchas de ellas procedentes del Barranco de Erque. Barranco, por cierto, espectacular, ¿verdad?, como todo el mundo sabe, que hoy divide el municipio de Güímar y el municipio de Fania, y que cuando se descubrió la cueva en el año 1763, dividía el municipio de Arico, que llegaba hasta allí, hasta ese momento, y el municipio de Güímar, ¿verdad? Y es, como tú muy bien has dicho, Javier,
el punto que delimita el menseyato de Abona, que llega hasta la zona de los cristianos aproximadamente y que sube por esa cordillera hacia Arona, ¿no? Ese es todo ese inmenso territorio del sur de Abona. Entonces, ese descubrimiento fue una cosa verdaderamente espectacular, espectacular. Dice don José de Viera y Clavijo, nuestro gran historiador, que había en ella no menos de 1000 momias. Y de ahí viene el que en su momento, en una publicación que hizo Editorial Erques, que se llama así, Editorial Erques, como homenaje al lugar, pues aparece el nombre de la cueva de las 1000 momias, ¿no? No es que hubiera 1000 momias, sino que había no menos de 1000. Pero debo advertir a los oyentes que hay otras referencias poco conocidas donde se dan cuenta de que había en algún caso hasta 500 momias. Dice, ¿y eso es posible? Pues en parte sí, y yo voy a explicar por qué, o es mi parecer, porque si de verdad esos lugares fueron, como yo creo en el caso de Erques, que pudo haber sido el panteón de los menseyes del menseyato de Güímar, durante 1500 años, vamos a poner 1500 años antes de la conquista, fíjense, nosotros llevamos 500 años desde la conquista hasta ahora, pues todavía hay que sumar 1000 más anteriores. O sea que es posible que en ese lugar durante años y siglos se fueran enterrando los menseyes y las familias de los menseyes. Es posible. Que llegaran a 1000 no lo creo, pero que debió ser un número muy abundante, sí. ¿Por qué? Porque no es solo la momia que está en el Museo Arqueológico Nacional ahora y que luego lo explicaré. No. Sabemos de muchas otras que fueron repartidas por distintos puntos de España en este caso y del mundo en otros momentos. De modo que, en principio, estas las para ubicar a los oyentes. La segunda cuestión, que es muy importante, es esta momia, que la conoció don Juan Betancur Alfonso, que la vio en su momento también don José de Viera y Clavijo en la península, fue donada a la corte en época de Carlos III, ¿verdad? Y por tanto, diríamos, es propiedad del Estado, para entendernos, ¿no? Porque como no puede ser de otra manera. Y entonces está colocada ahora, muy bien colocada, por cierto, muy bien colocada en el Museo Arqueológico Nacional. Yo conozco el espacio, no llegué a verla ya montada definitivamente, sino en la época en que estaban preparando. Por cierto, lugar por el que pasa todo el mundo conoce la momia guanche del Museo Arqueológico Nacional que está en la calle Serrano número 10 en Madrid. Todo el mundo. Lo cual, aunque sea una paradoja, resulta que nosotros la estamos reclamando con razón, por supuesto, a eso entraremos ahora, pero sirve también, digamos, de reclamo, entre comillas, y de muestra, una pequeña muestra de lo que fue algo de la cultura guanche de Tenerife. Antonio, quiere decir que se visualiza mucho más donde está que aquí. Yo creo que sí, o sea, esto es una cuestión a discutir, ¿no? Hombre, la pregunta es, ¿eso tendría que estar en Tenerife? Sí, pero claro, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros, entonces la gente de Elche, provincia de Alicante, dirían, oiga, yo quiero la dama de Elche. Los habitantes de Granada, cuando se descubrió la dama de Baza, provincia de Granada, dirán, yo quiero esa dama para mí. Los de Albacete, en el Cerro de los Santos, ¿verdad?, en Montalegre del Castillo, que es el lugar de donde el municipio al que pertenece, que tiene 10, 15, 20, 30 esculturas de esa zona del mundo ibérico, también reclamarían lo suyo. Es un tema muy complejo, muy complejo, porque claro, nosotros también, el Museo Arqueológico Nacional tiene una sala de cerámicas griegas impresionantes, por tanto, Grecia podía reclamar lo suyo en ese caso, ¿no? Y por supuesto Egipto, que también lo hay. Entonces yo no lo sé, yo en esto, por eso digo, empecé diciendo que me gustaría saber si definitivamente el Ministerio en sus distintas etapas ha dado alguna respuesta, porque yo no sigo esos temas con detalle, que quede claro, porque si no estamos largando cosas en los periódicos y diciendo cosas, sí, está muy bien, pero dígame usted la sustancia, ¿se puede o no se puede traer? Esa es la gran pregunta. La historia es que tú lo comentabas al princio, cada cierto tiempo es cuando surge, viene esto, ¿no? Que tiene un carácter político, no sé qué, intereses, en fin, yo qué sé. No. Yo qué sé, esa es la pregunta, yo qué sé, porque claro, ahora hay una reproducción perfecta de la momia que está allí, o sea, hay una reproducción perfecta que está en el Museo de la Naturaleza y Arqueología, en el antiguo viejo hospital de Santa Cruz de Tenerife, en el Barranco de Santos, a mano derecha, y una puede ir allí y la ve y se hace idea porque es exacta la reproducción, milimétrica, ¿no?
Entonces, claro, que tendría que estar la original, claro que sí, pero si no puede, si la pregunta es si puede o no puede estar, ese es el problema. Claro. Es decir, ¿cómo se puede enajenar de un museo que tiene, digamos que es suyo, entre comillas, puede enajenar una pieza? ¿Quién se piensa que puede enajenar cualquier otra cosa del Museo del Prado porque resulta que en su momento lo haya comprado en condiciones o haya sido, digamos, claro, es que es muy complicado. Yo creo que el tema, pienso yo, sin conocer de estas cosas nada más que por pura intuición, que esa complejidad del tema nos la deberían de explicar, ¿no? Yo nunca he visto a un jurista ni un jurista del ministerio o de la comunidad autónoma, yo no lo he oído, que conste, decir, mire usted, estas son las razones, esto está aquí, aquí, no se puede enajenar, ¿verdad? Entonces el tema me parece que es muy complejo, es muy interesante que lo hagamos, sí. Claro, es curioso porque después de tantas veces que se ha planteado el tema sobre la mesa y la respuesta esa que tú estás diciendo, administrativa, nunca se sabe lo que hay. No lo he oído. Mira, Antonio, yo me parece súper interesante un par de apuntes que has hecho, ¿no? Por ejemplo, si ese lugar, hablar de otras momias que estaban allí y que están repartidas por el mundo, porque aquí no hablamos sino que de esta prácticamente, pero tú estás diciendo que había un montón de momias que estaban repartidas como aquellas repartidas por todo el mundo. Y luego has comentado también el tema de que si esa zona, esa cueva, era un lugar muy sagrado, echando años, hasta 1000 años hacia atrás, de ahí, porque parece que estamos partiendo siempre de esa fecha, pero no de todo el tiempo que anterior, que se fueron acumulando allí, ¿no? Digo yo. Exacto, efectivamente, exactamente. Y entonces es muy interesante porque en principio se ha hablado, y yo creo que con buena razón, de que cuando tú tienes los enterramientos se buscan hacer, si es posible, y sobre todo cuando se acumulan muchos, en un lugar, sobre todo cuando son en límites territoriales. El límite, es decir, eso es un espacio sagrado, indicativo de que es la propiedad, por decir así, de decir, esto es un lugar que no se puede transgredir, que no se puede pasar, que no se puede tocar, porque es un territorio que, digamos, el límite lo marco yo con mi iglesia, ¿verdad? O lo marco yo con mi cementerio, o lo marco en este caso con una cueva de momias, ¿no? Eso es un hecho que está, está estudiado y que es bastante factible que sea de esa manera, ¿no? Y por tanto tiene, diríamos, ese doble interés. Pero claro, como estábamos hablando por ejemplo, hay una momia guanche en Gotinga, en Alemania, hay una momia guanche en Canadá, hay 2 o 3 momias guanches en París, hay una momia en Cambridge, y en fin, por ahí podemos seguir, ¿no? ¿Comprendes? Claro, ya sé que son países distintos al nuestro, evidentemente, están dentro de nuestro país, ¿no? Y si el matiz es completamente distinto. Pero quiero decir con eso que el problema es, la pregunta es, yo no sé si eso ha salido de una moción del Parlamento, creo que sí, ¿no? Pero yo nunca he visto esa respuesta. Eso ha llegado al ministerio correspondiente, eso se ha hecho. La Dirección General de Patrimonio a nivel nacional ha dado algún tipo de respuesta. ¿Qué dice la dirección del Museo Arqueológico Nacional? Que no puede decir nada, claro, porque un director de un museo, en este caso una directora, porque ahora es una directora, no puede decir, y tal, ustedes mándenme los papeles y yo se la envío, ¿no? Las cosas son muy complicadas, porque estamos hablando de un patrimonio nacional, cuidado. Y entonces, claro, ahí entran, repito, que yo de jurisprudencia no entiendo nada, y menos de estos temas que son especialmente delicados, porque ahí diríamos unas especificidades muy, muy concretas al respecto, ¿no? Y entonces, claro, a mí me gustaría que esto, así lo pienso yo, que estas cosas no queden solamente en hojas volanderas, ¿no? Sin ofender a los periódicos, o en lo que yo pueda decir ahora, o lo que se pueda decir en la tele, no, sino que esto debería tener, pienso yo, una respuesta seria y bien argumentada, y si es necesario, pues con gente que sepa de todas estas variables, por decirlo de alguna siempre manera. Se queda todo en el aire, ¿no? Porque Antonio, si no, ¿verdad? Claro. Antonio, ¿por qué nunca se supo exactamente la ubicación física de esa cueva? La ubicación física de la cueva, yo tengo mi intuición de dónde puede colocarse siguiendo la descripción que hace el propio Vieri Clavijo, ¿no? Y ahí estamos incluso un poco en la búsqueda, pero no se ha intentado definitivamente, y yo creo que a lo largo del año espero que las cosas se puedan por lo menos hacer algún tipo de sondeo, ¿no? Normalmente, Javier, y para los oyentes que nos puedan escuchar ahora o en diferido, normalmente ese tipo de lugares están sujetos
a los cambios físicos de las paredes de los barrancos, ¿no? Hay montones de ocasiones en que se producen derrumbes, ¿no? Y desaparece, pero derrumbe no un trozo, sino que derrumbe, pues yo qué sé, casi a lo mejor 100 o 200 metros, y lo tapa de tal forma, al cabo de montones de años, ¿no? Que es dificilísimo encontrarlo, porque tú sabes muy bien, como hombre de Faña, que en la margen derecha del barranco de Erque hay lo que se llama la cuesta, la famosa cueva de la cuesta, sí, ¿verdad? Claro. Que está subiendo en la zona del Camino Real, por cierto, que es recomendable pasearlo, desde la ermita del Escobonal, ya abandonada del siglo XVIII, ¿no? A la vieja ermita de Faña del siglo XVII, que son 6 kilómetros y pico. Recomiendo a la gente que le apetezca hacer ese recorrido, que es bellísimo, aparte que el barranco es una cosa verdaderamente extraordinaria, ¿no? Sí. Y entonces hay esa cueva que se creyó durante mucho tiempo. Yo entré en una ocasión, he entrado en 2 ocasiones, y efectivamente es una cueva que tiene unas dimensiones muy espectaculares, pero no hay rastros, ni reúne las condiciones de vida, pienso yo, para todo eso, ¿no? Por una serie de razones que ahora no viene al caso. Es la única cueva de esas características en lo que yo en su momento, hace ya muchos años, procuré explorar esa zona. Pero luego hay algunas otras donde da la impresión de que hay esos ciertos derrumbes, y habría a lo mejor que hacer esas exploraciones. De hecho, repito, este año estaba previsto hacer algunos intentos, según tengo yo entendido, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural que dirige Miguel Ángel Clavijo Redondo, ¿no? Y entonces merece la pena, o sea, que merece la pena, sobre todo para eliminar la posibilidad de que pueda ser o no pueda ser. Claro, de esa cueva que tú comentas, Antonio, que claro que yo también he estado dentro, ¿no? Y cumple, porque siempre se decía, no, las cuevas de los Guanches siempre hay que entrar arrastrándose, ¿no? Nunca entras tal, ¿no? Sí. Y esa como que la cumplía, ¿no? Porque claro, había que entrar arrastrándose, ¿no? Exactamente. Pero luego entras es una cosa enorme, como tú sabes, luego forma aquella especie de gran bóveda, pero luego después hay toda una serie de piedras caídas. Hay una serie de características que no viene ahora al caso de comentar, porque no es posible, que no reúnen, no es posible que allí fuera, desde mi punto de vista, en absoluto. No solamente eso, porque no coincide en nada con la descripción que da en 1763 don José de Vira y Clavijo, el historiador, nuestro gran historiador, el padre de nuestra historia, para entendernos, y entonces no coincide en nada con lo que está allí. En cambio, en la margen izquierda del barranco, en un sitio donde hay una serie de cazoletas y canalillos, que es lugar de carácter sagrado, desde donde por cierto se ve la montaña de Faña, que debió tener en aquel momento algún carácter simbólico para los guanches. Yo creo que sí, así lo he escrito y así lo sigo defendiendo, y yo creo que en ese entorno hay algo, pero hay esos derrumbes, por decirlo de alguna manera, y entonces habría que hacer esas exploraciones que ya, repito, no se han hecho, y que, según tengo entendido, parece que hay ya previsión de hacerlas a lo largo de este año 2024. Que ahí esas cosas son las que merecería la pena, independientemente de que se solicite lo de Madrid, pero ya digo, yo creo que sería interesante hacerlo un poco en la línea en la que a mí se me ha ocurrido, que hay otras razones, claro, porque yo de estas cosas no soy ningún gurú para hablar. Yo sí me acuerdo una cosa personal, Antonio, dentro de la cueva esta que tú comentas, ¿no? Sí. De entrar en la cueva y en fin, hasta que ya no entra nada de luz, o sea, que te quedas totalmente oscuro, ¿no? Totalmente, no ves nada, absolutamente nada, no ves nada. Y tampoco oyes nada. No oyes. No, tampoco oyes nada. Y entonces abres los ojos de par en par y aguzas el oído al máximo y no te entra absolutamente nada, ¿no? Nada, y es como una sensación, yo no sé cómo decirte, ¿sabes? Sí, te entiendo perfectamente. Te entiendo. Nosotros, para poder ver algo, llevamos nuestros mechones, ¿no? Y nuestras linternas, porque efectivamente, como tú muy bien dices,
tiene esa sensación. Y además esa otra sensación de ese silencio, que es una cosa muy característica, ¿no? Es a veces el silencio que uno no sabe que existe el silencio hasta que no haces ese tipo de experiencias, ¿no? Digo que no lo saben porque en el mundo en el que vivimos el silencio no existe, ¿no? Existe solamente en esos sitios, ¿no? Eso es imposible. Pero sí es verdad que es como... Yo creo que es de los pocos lugares que no, o sea, que estás totalmente alejado, no te entra ningún estímulo, cero. Ninguno, exacto, cero, efectivamente. Cero. Mira, Antonio, una cosa, ¿sabes la zona, ya que estabas comentando antes que Arico llegaba hasta allí y tal, y hay una zona que siempre se habló, que no sé, nunca ha quedado claro lo que era el Imovach, ¿no? ¿Imovach qué era? Era una especie... Imovach o Imovade o Imovad, sí, bueno... antes por cierto decía que dijiste hasta donde llegaba Arico, yo siempre digo de broma que mi tatarabuelo Patricio nació en Arico, pero cuando se fue a vivir a La Escalona, en Granadilla, ya había nacido en Fagnia, porque fue en ese momento cuando se cambia. Entonces yo siempre digo que tengo la unión de las dos cosas, mi esposa es de Fagnia y yo soy de Arico, y los tengo los dos cariños unidos de esa manera, ¿no? Pues mira, en principio eso hay una discusión que yo no estoy muy seguro de si efectivamente corresponde a la realidad. Se supone que es un territorio que pertenecería al municipio, al menceyato de Arautápala, es decir, de Tahoro, para entendernos, de lo que es hoy la zona de la Orotava, bueno, todo el valle, y que está como incrustado y metido en esa zona de Fagnia, para entendernos, ¿no? Como si fuese un territorio de otro lugar en aquel sitio. Yo no estoy muy seguro, no es un tema muy poco preciso, no es fácil de distinguirlo. Yo no sé hasta qué punto responde a la realidad o es una recreación posterior, ¿no? En el que cuando se producen después de la conquista, en 1496, y a veces nos olvidamos de eso, los nombres de los menceyatos o reinos siguieron funcionando, los nombres se mantuvieron todos. Y después no solamente eso, sino que los propios conquistadores utilizan siempre que es posible, no solamente eso, sino los caminos, en fin, etcétera, ¿no? Y entonces es posible, es una suposición, de si es algo que se hace después de. Y entonces a veces, porque hay momentos en que sin darnos cuenta estamos confundiendo, digamos, cosas que corresponden a la etapa guanche pura y dura con la etapa posterior. ¿Por qué? Porque lo que no conocemos, buena parte de lo que conocemos de los guanches sabemos 100 años después de que ya se haya producido la conquista. Uno de los grandes, digamos, historiadores cronistas de Tenerife, que es el padre Espinosa, el que da cuenta de la Virgen de Candelaria, escribe su obra 100 años después. Y está contando lo que le habían dicho los antiguos guanches, dice así, que recordaban una serie de cosas, cosa que es verdad, porque está contrastado con otras documentaciones por otra vía, y de que efectivamente él recibió información de lo que habían guardado en su memoria los guanches. Entonces yo creo que ahí tengo la sensación de que se mezclan cosas de ese final con ese momento de la codicia, ese momento de tránsito queda como un poco confuso, ¿no? Sí, en ese limbo, en ese cambio, ¿no? Sí, yo creo que algo de eso debe haber, porque me resulta raro esa incrustación de un otro menceyato en eso, teniendo en cuenta que los límites de los menceyatos estaban muy bien estructurados. Es que si no pega, no pegaría porque sería como de la parte norte y va a la vertiente sur, ¿no? Efectivamente, no tiene lógica ninguna, porque en medio, si no estamos entendiendo las cosas de otra manera. ¿Por qué? Porque las Cañadas del Teide es territorio sagrado de los guanches. Las Cañadas del Teide con el Teide es territorio sagrado de los guanches, ¿no? Y entonces me resulta difícil pensar, como tú muy bien dices, esa incrustación de parte de otro territorio en otro territorio distinto. No, a mí desde luego en lo que hasta donde yo conozco sobre ese mundo, que algo he trabajado, no me pega. Yo incluso ese tema lo he soslayado un poco porque cuando no tengo bien los datos muy claros y bien contrastados, prefiero no entrar en ello, ¿no? Y además no tiene lógica, porque ¿en qué sentido tiene? A buscar pasto, pero cuando ellos lo tienen de sobra en el Valle de la Orotava y en todo ese mundo, que empieza en la Orotava y sigue por todo ese valle, ¿no? O sea, no sé, a mí eso me resulta un poco extraño, ¿no? Es verdad. No sé, sí. Antonio, para finalizar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos falta
¿Cómo debemos tener las futuras generaciones? Nos falta tanto, ¿verdad? El saber nuestra raíz. ¿Por qué, a pesar de todos los años que pasan, por qué estamos diciendo lo mismo hace años y años y años? Es verdad. Y cada vez sabemos menos. ¿Cómo es eso? Yo creo que muchas veces, Javier, y para los que nos oyen, es que el esfuerzo que hemos hecho muchísimas personas, yo me tengo que incluir en ello porque lo he hecho y no tengo por qué ocultarlo, ¿no? Pero hay muchísimas personas, ¿verdad? Gente ya del pasado y otras más cercanas, y gente joven, que por cierto están trabajando muy, muy bien y con mucho ahínco y con mucho entusiasmo. Quizás lo que hacemos no está suficientemente divulgado, ¿comprendes? Porque no todo el mundo llega a tener que leerse un tollo de un libro, etcétera. Yo creo que ahí nos está faltando una divulgación muy muy detallada, muy precisa, bajar al terreno de la lucha, como si fuese al terreno, perdón, de la lucha, como si fuese una imagen de lucha nuestra, ¿no? Y entrar en la brega, ¿no? Entrar en la brega y decir las cosas pues con claridad muy precisa y diríamos en ámbitos muy amplios. ¿Cuáles son esos ámbitos muy amplios? Si uno quita algunos de esos programas, no voy a decir ni buenos ni malos porque yo soy un caballero para esas cosas, que se dicen en la televisión canaria, digo yo que no son ni buenos ni malos, que se dicen en la televisión canaria, a lo mejor... Muy mejorable. Sí, podía a lo mejor hacerse un esfuerzo en ese sentido, ¿no? Es que las herramientas, oíste Antonio, digo sí, que las herramientas las tenemos porque existe si todavía dijéramos, no, es que no sabemos cómo difundir muchas cosas, vale, pero no es así porque sí lo tenemos, entonces sí, ¿qué pasa? Las tenemos, efectivamente. Tenemos las personas que los pueden hacer, la infraestructura para hacerlo, sea en emisora en radio, no vamos a hacer los digitales, no, pero en esa cosa que accede fácilmente la gente, en este caso la radio o en este caso la televisión. Bueno, Antonio, que se te va, tenías el número 20, seguro que ya perdiste el número. Cercano, vale. Yo menos mal, yo estaba pensando, digo, seguro que ya se le fue el número. No, tranquilo. Antonio, un abrazo, gracias, feliz fin de semana. Gracias, igualmente. Chao, igualmente, chao. Gracias. Bueno, pues nada, vamos a endulzarnos un poquito el oído de nuevo con Maná.